The way we're going to work this morning, this is the only talk that we will be together this morning, and then we're going to split up. Este es el único tema donde vamos a estar juntos esta mañana y después nos vamos a separar por nuestro grupo. Solo por los temas de la mañana, only for the morning talks and the conversations, and the fifth conversations, the English and Vietnamese will be together, and then you will split into your language groups. Los de español nos quedamos aquí y los amigos vietnamitas y de habla inglés irán arriba. Bueno, translation will be in English on the screen, and then I've shared the Vietnamese. They will share it on your phones. Okay, thank you. Bueno, voy a tratar de seguir mi guión para ir en el tiempo, okay? So I'm going to follow my script so we can stay in time. Buenos días, queridos amigos. Antes de separarnos por grupos lingüísticos, les explicaré un poco sobre las conversaciones de Cala Figuera. Cala Figuera no es una señora, es un lugar. I'm going to explain a little bit about the conversations of Cala Figuera. It's not a lady, it's a place. Ya han pasado 5 conversaciones. Pues las quintas fueron en octubre del año pasado, 2024. Queremos darles primero una breve reseña de lo que han sido las 5 conversaciones, en preparación de las resonancias que escucharemos a continuación, que les serán presentadas por algunos de los participantes de esta región 5 que tuvimos la bendición de participar en esas conversaciones. Empecemos. Las primeras conversaciones de Cala Figuera fueron en el 1994. Fue un encuentro celebrado del 19 al 21 de agosto en 1994 en la casa de retiro llamada La Pornícula, en Mallorca. Reunieron a dirigentes del movimiento de Cursillo de más de 15 países, con el propósito de estudiar y reflexionar sobre el carisma fundacional del movimiento. Este evento coincidió con el 50 aniversario del primer cursillo, celebrado en Cala Figuera, en un puerto pesquero y turístico de la isla, en un lugar que se llama el Chalet de Cala Figuera. Las conversaciones fueron impulsadas y estructuradas por Eduardo Bonín y sus amigos, Francisco Forteza, que en paz descanse, y Jesús Valls, que en ese tiempo era un jovencito y aún sigue vivo, con la intención de aclarar el verdadero propósito de los cursillos, rescatar su esencia y corregir desviaciones en su aplicación. Se utilizaron con un formato de rollos o charlas, trabajo en grupos y plenarios, además de la celebración de la misa y meditaciones diarias. Una de ellas fue dirigida por el sacerdote, el padre Gabriel Seguí, que era un apoyo clave para el movimiento. Durante el fin de semana se abordaron 10 temas fundamentales relacionados con el carisma original o fundacional del movimiento de Cursillo. Se destacó que Cursillo no busca crear estructuras, sino centrarse en la persona y facilitarle 3 encuentros esenciales: encuentro consigo mismo, encuentro con Cristo, encuentro con los demás. Se enfatizó que el movimiento de Cursillo debe mantenerse genuino, auténtico, tal y como fue concebido en 1944 por Eduardo Bonín, evitando desviaciones que lo alejen de su propósito original. También se recordó que el movimiento es diocesano y no debe quedar limitado a las estructuras parroquiales. En conclusión, las conversaciones de Cala Figuera fueron una oportunidad para que los dirigentes profundizaran en el carisma fundacional, comprometiéndose a ser sus guardianes y custodios, asegurando que el movimiento de Cursillo continúe transmitiendo su mensaje esencial: Dios te ama, ayer, hoy y siempre.
El carisma fundacional de Cursillo se basa en 10 valores principales: persona, libertad, amor, amistad, convicción, sinceridad, criterio, vida, normalidad y alegría. Estos valores reflejan el equilibrio entre lo humano y lo cristiano, que es la esencia del movimiento. Las primeras conversaciones de Cala Figuera marcaron un punto clave en la reafirmación del carisma, lo que llevó a aquel encuentro mundial de Corea en 1997, cuando Eduardo expuso sobre este mismo tema. Y después, en 1998, el Papa Juan Pablo II convocó la primera asamblea de movimientos eclesiales, así motivando a todos los movimientos a volver a sus orígenes. El estudio del carisma fundacional se consideró crucial, clave, para corregir desviaciones en la aplicación del método de cursillos, evitando que se adapte a conveniencias personales, en lugar de mantenerse fiel a su propósito original. También se alentó y se alertó sobre la pérdida del mensaje esencial en los cursillos de 3 días, que debe enfocarse en evangelizar a los alejados, en lugar de conformarse con personas ya activas en la iglesia. Para conservar su identidad, el movimiento debe centrarse en su método, basado en la amistad, acercando a las personas a Cristo a través de relaciones auténticas. La evangelización debe ser universal, sin distinciones sociales, económicas, de educación, y siempre dando prioridad a la persona y respetando su libertad. Finalmente, se resaltó que el movimiento de Cursillo debe de ser claro, simple y profundo, igual como lo es el Evangelio, manteniendo el equilibrio entre lo humano y lo cristiano. Solo mediante un estudio profundo del carisma fundacional, los cursillistas podrán vivirlo y transmitirlo genuinamente, permitiendo que el Espíritu Santo guíe su camino en la misión evangelizadora. Ahora vamos a las segundas conversaciones. Las segundas conversaciones de Cala Figuera fueron en el año 2002. En estas conversaciones se resalta la evolución del carisma fundacional de Cursillo de cristiandad, pasando de ser una explicación sobre sus inicios a convertirse en una luz que guía su desarrollo, sin perder su identidad original. Se enfatiza en este encuentro que el carisma no es solo la historia de su fundación, sino su ADN espiritual y su esencia evangelizadora. Se menciona en el evento de abril 2012 en Mallorca, donde se reunieron representantes de diferentes nacionalidades para reflexionar sobre este carisma. Se motiva a los dirigentes a reconocer esta verdad más allá de la historia y la geografía del movimiento. Y finalmente se recalca que los cursillos son un camino de fe y amistad, y que su propósito es llevar el Evangelio a la vida cotidiana. Se reflexiona sobre la resurrección de Jesús como un acto de amor y confianza, y se plantea una temática para las futuras conversaciones. Pero en estas conversaciones se enfatizó más que nada en estos temas: cursillos de cristiandad como institución en sus orígenes, carisma fundacional en su definición, cursillo de cristiandad como una cristiandad en acción, el encuentro con uno mismo en su plano psicológico, emocional y espiritual, y como una vocación seglar. Su método es la amistad y los retos que se vendrían a futuro, tanto internos como externos. Ahora vamos a las terceras conversaciones de Cala Figuera. Estas fueron del 5 al 8 de mayo del 2011. Y aquí se abordaron algunos
algunos temas parecido el formato de las primeras conversaciones. Primero se habló y se conversó sobre el sentido de la vida. La vida necesita un propósito que vaya más allá de nuestras necesidades básicas. Se concibe como un camino con una vocación, donde el sentido se adquiere a través de las diferentes dimensiones de la realidad. Sin sentido, la vida genera frustración y confusión. La conversión es un cambio constante hacia la búsqueda del propósito, no lo que esperamos de la vida, sino lo que la vida espera de nosotros. Para los cristianos, Jesucristo es el sentido inmediato y último de la vida, ofreciéndonos la plenitud. Después se habló de la actitud. La actitud es la única decisión verdaderamente libre que tiene el ser humano y refleja cómo enfrentamos la vida. Influye en nuestra personalidad y deja huella en el mundo. Jesús no impone normas, sino que llama a una revolución de conciencia. Guarden esa palabra, conciencia, la van a escuchar más tarde. Keep that word, consciousness. You'll hear about it later. En un mundo cambiante, la actitud sigue siendo determinante. El cristianismo promueve una actitud basada en el amor que se refleja en las acciones y la opción por el bien. Creatividad. La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas y originales ideas. Es una cualidad personal, no una profesión, y se manifiesta en todas las áreas humanas. Ser creativo no es forzar la originalidad, sino expresarse sin limitaciones, manteniendo la propia identidad. La creatividad requiere fe, identidad, confianza y amor, y refleja la capacidad de creación del ser humano, semejante a Dios. El cristianismo no es un conjunto de normas, sino un estilo de vida donde la creatividad permite vivir con sentido. Comunicación. La comunicación comienza con el descubrimiento de la alteridad, ya sea con uno mismo, con los demás o con Dios. Va más allá de los medios de comunicación, buscando una conexión profunda. El encuentro con uno mismo es esencial para actuar desde la verdadera motivación. Y la verdadera comunicación con los demás se basa en la sinceridad y la verdad interior, creando relaciones auténticas. La comunicación con Dios a través de la oración es un despertar a su presencia, especialmente a través de la resurrección de Jesucristo, que activa la conciencia y abre el corazón a la salvación. También aquí guarden en mente la palabra resurrección. Keep resurrection in mind. You'll hear about it later. Confianza. La confianza es tanto la seguridad en uno mismo como la fe en los demás. Es la semilla de la amistad basada en la fidelidad. Ese intercambio del tú a tú y tú a yo, yo a tú, reciprocidad se llama, y libertad. La confianza requiere respeto y prudencia al acercarse a la vida del otro, evitando el abuso. El perdón es restaurar la confianza, no solo una disculpa. La confianza es activa, es un acto de entrega similar a la fe en Dios, que ilumina nuestra vida en amor y libertad. Confiar es amar y amar es resucitar. Trascendencia. La trascendencia es el acto de ir más allá de lo físico, impactando profundamente en otros. Es el concepto de ir más allá de los límites del espacio y el tiempo, permitiendo la verdadera libertad. Para los cristianos, alcanza su culminación con la resurrección de Jesús. Salud. La trascendencia implica que la vida tiene un propósito más allá de la muerte, conectado con la inmortalidad del alma y una fuerza divina.
El amor es central, ya que entregarse al otro se crece espiritualmente. Vivir en trascendencia significa permitir que el amor guíe nuestras acciones diarias y reconocer que nuestra esencia es trascendental. Esos fueron los temas de las terceras conversaciones. Ahora vamos a las cuartas conversaciones. Y empiezo con un dicho de Eduardo. Evangelizar no es solo ni principalmente predicar la buena nueva del Evangelio, sino conseguir que la persona se convierta ella misma en buena nueva, en noticia jubilosa de que Cristo vive, haciendo así que Cristo resulte vivo, normal y cercano a los demás hombres de hoy. Y de ahí, de esa cita, salen los temas de las cuartas conversaciones. Las cuartas conversaciones de Cala Figuera fueron celebradas del 5 al 8 de mayo del 2016 en el Auditorio Sa Maniga de Cala Millor, Mallorca. Fue también un encuentro internacional que reunió a personas de todo el mundo. Este encuentro buscó profundizar en el movimiento de Cursillo, el Espíritu Santo y la figura de Cristo a través de 9 rollos, testimonios vivenciales y meditaciones que llenaron de entusiasmo y espiritualidad a los participantes. A lo largo de estos días se exploraron estos temas como la búsqueda, la esperanza y la plenitud. Y la experiencia compartida fomentó el intercambio de reflexiones y la creación de lazos de amistad. Además, se abordó el proceso de canonización de Eduardo Bonín, el fundador del movimiento. También tuvimos la visita de Onofre Arbona, un cursillista del primer cursillo en 1944. Fue un momento muy especial. Y el evento se caracterizó por la emoción y la conexión entre todos los participantes, que también estuvimos unidos espiritualmente por las oraciones de quienes no pudieron asistir. Las conversaciones de Cala Figuera ofrecieron un espacio de diálogo y reflexión en vivo, destacando la importancia de compartir en persona y reflexionar juntos sobre la verdad. La convivencia fue una oportunidad para reciclar y actualizar verdades humanas y espirituales, con el objetivo de hacer llegar la buena noticia de que Dios nos ama a todos, sin importar el lugar o la época. Estas conversaciones reafirmaron el legado de Eduardo Bonín y la misión de cristiandad, que siguen expandiéndose a nivel mundial, llevando esperanza y amor a quienes más lo necesitan. Esta experiencia se cerró con mucha alegría, ilusionando a todos a la vivencia del amor divino y a las quintas conversaciones. Las ponencias en estas conversaciones fueron búsqueda, encuentro, noticia, esperanza, plenitud, gratitud y signos. Y ahora vamos al presente. Las quintas conversaciones de Cala Figuera, que acaban de pasar, para conmemorar los 80 años del primer cursillo en 1944 en Cala Figuera. Las quintas conversaciones de Cala Figuera se celebraron del 24 al 27 de octubre, también en el Auditorio Sa Maniga, en Mallorca, España. En el tema presentado por el sacerdote Vicente Esplugues, Humanidad, fue una breve reflexión, les vamos a dar después una reflexión, pero este tema fue sobre la revolución tecnológica y sus implicaciones profundas en la humanidad, que va más allá de lo económico y social, tocando lo espiritual. Y las preguntas ahí fueron: ¿cómo se mantendrá la esencia del ser humano ante estos cambios? ¿Qué papel jugará la religión, especialmente el cristianismo, en un mundo donde avanza la genética y el transhumanismo? Después, escuchamos conciencia. La conciencia es como el alfa y omega del viaje humano. Se invita
a los participantes a reflexionar sobre su nivel de conciencia individual y la necesidad de respuestas a los misterios existenciales, esenciales para el futuro de la humanidad y de la religión cristiana. Después escuchamos palabra con Carmen Ensañat. Algunos la conocieron en el último encuentro. Some of you may have met Carmen. She was here at the last encounter visiting from Mallorca. Fue un análisis de la palabra de Dios frente a la palabra del mundo, reflexionando sobre cómo la palabra de Dios sigue siendo radical y profunda, mientras que la palabra del mundo es a menudo superficial y manipuladora. Después escuchamos respuesta. Este fue un análisis de la respuesta que Dios nos da a través de nuestras vidas, con énfasis en cómo las dificultades y los aciertos de nuestra existencia pueden ser una respuesta continua a su voluntad. Cruz. La cruz como trascendencia del dolor y fracaso. A través de una reflexión profunda se invita a entender cómo la cruz de Cristo y nuestra propia cruz nos permiten trascender el sufrimiento y encontrar propósito en la vida. Verdad. La única verdad absoluta, el amor. Se presenta como la esencia de la vida humana. Reflexionamos sobre cómo las verdades del mundo no alcanzan la profundidad y certeza del amor, que es la única que llena el vacío existencial. Resurrección. La resurrección como proceso continuo en la vida cotidiana y como promesa eterna. No solo es un evento futuro, sino algo que podemos vivir cada día a través de la fe, el amor y la esperanza. Y esas fueron las 5 conversaciones en resumen. Personalmente, para mí, las 5 conversaciones de Cala Figuera han sido un tiempo de reflexión profunda. Aunque ya había visitado Mallorca en varias ocasiones por motivos de cursillo, esta fue una experiencia que marcó una trascendencia en mi vida. Aún sigue viva esta experiencia en mi corazón y en mi mente. Estar en la misma isla, en los mismos lugares donde nació el carisma fundacional, fue un regalo inmenso la primera vez que estuve ahí. Todo lo que viví en las 4 conversaciones permitió acercarme más a la historia de Cursillo. Pero en las 5 conversaciones sentí que estaba tocando de cerca la esencia de lo que realmente significa el movimiento. El volver a ese chalet de Cala Figuera fue un momento que viví de manera muy diferente. Ver esa casa pequeñita me tocó profundamente al darme cuenta, wow, en esa casita empezó todo. Gracias a que el Espíritu Santo se derramó en ese cursillo allí en 1944, es que estoy yo aquí hoy y estamos todos aquí y que están todos los cursillistas en el mundo entero. Uno de los momentos más impactantes para mí ocurrió cuando conversé con un amigo de ahí de Mallorca, de la generación como muchos de nosotros, pero que en los tiempos que vivía Eduardo, él era joven y él estuvo muy cerca de Eduardo. Este grupo de personas, muchos de ellos jóvenes, entre los 40 y 50, porque esto es ser joven, ¿verdad? Había convivido con Eduardo, asistido a cursillos y a utrellas y a las primeras 3 conversaciones de Cala Figuera, 4 conversaciones, perdón. Algunos de ellos, al compartir sus emociones, se mostraron visiblemente preocupados, e incluso al borde de lágrimas. Me contaron que tras la muerte del último de los primeros cursillistas, que precisamente murió un mes antes, antes de que fueran las 5 conversaciones, sentían un profundo peso de responsabilidad por el legado que había dejado Eduardo Bonín. Realmente fue conmovedor ver cómo la preocupación por el futuro del carisma fundacional y el movimiento de cursillos que Eduardo dejó como instrumento del Espíritu Santo ya no solo recaía en aquellos que vivieron junto a él, sino también en nosotros,
los cursillistas de hoy. Este encuentro me hizo reflexionar profundamente sobre cómo el Espíritu Santo, a través de Eduardo, nos ha dado la misión de preservar y transmitir el movimiento con fidelidad al carisma fundacional. A pesar de que muchos de nosotros, especialmente aquellos que hemos tomado el tiempo de profundizar e intentar conocer más sobre el carisma fundacional, sentimos el llamado de vivir y compartir el cursillo con autenticidad. La responsabilidad ahora también está en nuestras manos. Es un llamado a mantener el movimiento libre de desviaciones, enfocado en la amistad y la evangelización auténtica, para que las futuras generaciones puedan vivir lo mismo que nosotros hemos vivido. Eduardo decía muy a menudo que los cursillos aún estaban sin estrenarse, y esta afirmación sigue resonando en mí. Es un recordatorio de que debemos dar pasos hacia atrás para reflexionar, para que podamos avanzar hacia adelante con fuerza y claridad, propulsando e impulsando el carisma original y auténtico, tal y como le fue confiado al movimiento por el Espíritu Santo a través de Eduardo Bonin. Cada uno de nosotros, desde cualquier parte del mundo, cualquier parte de nuestra región, tiene la responsabilidad de ser parte de este camino, para que el mensaje de cursillo siga vivo y se siga viviendo con fidelidad a sus orígenes. Bueno, estas ponencias invitan a los asistentes a profundizar en estos temas de nuestra existencia, de nuestra espiritualidad, de nuestra humanidad, dejando una resonancia profunda que invita a la reflexión y al diálogo. Y eso vamos a hacer aquí. Ahora vamos a pasar a nuestros salones para escuchar, reflexionar y compartir las resonancias de las quintas conversaciones. Los de habla hispana se quedarán aquí en el gimnasio y les asignaremos una decuria, así que se quedan en su silla. Los de habla inglés y vietnamita se reunirán en un salón juntos para escuchar las resonancias en inglés. Trataremos de tener algunas de las traducciones. We're going to try to have the Vietnamese translations. I don't know if we have them all. Nos vemos más tarde y tendremos la oportunidad de escuchar algunos testimonios de algunos participantes a las quintas conversaciones. De colores. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.